Amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa UCB Tierra de Todos. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Giovanni Daboín, Maribel Dan, en nombre de todo el equipo que está integrado por estudiantes y profesores de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, bajo la dirección del profesor Nelson Jiménez. En esta oportunidad nosotros estamos grabando el programa desde los estudios de la Gerencia de Radio, Televisión y Multimedia de la Universidad Central de Venezuela, que es un ente adscrito al Vicerrectorado Académico. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es un tema histórico, recurrente en el ámbito de las universidades nacionales, el tema presupuestario, la situación económica que viven las universidades en Venezuela, tomando como referencia particular la Universidad Central de Venezuela, y hemos invitado para ello al vicerrector administrativo, el profesor Bernardo Méndez. Maribel. Gracias, Giovanni. Feliz día, amigas y amigos. Así es, nuestro invitado, el profesor Bernardo Méndez, ustedes ya lo conocen, lo hemos recibido aquí en este espacio y hemos hablado con él en relación al tema presupuestario de las universidades nacionales y concretamente de la Universidad Central de Venezuela. Y nuestra inquietud, luego de 4 años de gestión, casi 5 años, profesor, es precisamente ¿cómo hacen ustedes, cómo han hecho para mantener a la Universidad Central de Venezuela puertas abiertas durante todo este tiempo, ya que tienen un presupuesto reconducido desde el 2007? Bienvenido, profesor Méndez. Gracias, buenos días y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder intercambiar ideas con todos los televidentes. Realmente es un tema, como bien dicen ustedes, recurrente en el sentido de que año a año estamos viendo que los recursos que llegan a las universidades, no solamente a la central, sino a todas las universidades, básicamente es el mismo presupuesto del año anterior. Ahora, parece que ya es un discurso repetido y bastaría simplemente ver una grabación anterior para, sí, el programa anterior que hicimos, para prácticamente decir, ya, yo ese programa lo vi, ¿no? Lo diferente es la inflación del año. Sin embargo, para contestar la pregunta, sin caer en el tema realmente jocoso, que hemos hecho milagros, ¿no? Porque efectivamente mantener una actividad administrativa, docente, de investigación, de extensión, de cultura, de deporte, año a año, con un presupuesto que es idéntico al anterior, sin tomar en cuenta lo que es la inflación, lo que es el incremento de los costos en todo, es prácticamente una misión imposible. Sin embargo, ha sido un constante o unas acciones constantes de la gestión universitaria, el mantener las actividades y las puertas de la universidad abiertas, tratar de desarrollar todos los programas. Sin embargo, desde el punto de vista de efectos, eso se nota en todas las actividades universitarias, no solamente en la actividad docente, donde día a día el número de personas o de docentes que tenemos en cada una de las cátedras va disminuyendo, hay un número de jubilados importantes, no hay la posibilidad de reponer los cargos, sino también en la parte administrativa, en la parte de investigación. Infraestructura. Ahora, hay algo también muy importante, porque es como muy complicado la situación de ustedes que están al frente de este proceso administrativo en las universidades. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado en anteriores oportunidades, ustedes están obligados, y además una decisión, mantener la universidad abierta pese a las circunstancias económicas de ahorcamiento a que se ve sometida, sobre todo en los últimos años, con mayor ferocidad. Pero entonces ustedes presentan resultados al final de gestión. Entonces la gente dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? No tienen dinero, están casi para cerrar las puertas, pero hay egresados, hay investigaciones que se adelantan, pueden pintar varias veces la universidad cuando las rayan. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, la cuestión está en que eso es el resultado del esfuerzo mancomunado de todos los que tienen que ver en la actividad universitaria. Entonces, y uno lo dice y a lo mejor no se entiende en todo su extensión,
pero uno se pregunta cómo, por ejemplo, un muchacho que está dando clase puede tener un sueldo a nivel de instructor de 2.766 bolívares. O sea, él está trabajando porque efectivamente está satisfecho con ese salario. No, pero hay otras cosas que llenan el sentimiento de él, el apostolado. Entonces, que lo compensa. que lo compensan. Mucha gente dice que es un apostolado, que es la mística, y efectivamente hay muchísimo de eso. Pero todo eso tiene un límite. Claro. O sea, llega un momento donde efectivamente con apostolado no puede ir al supermercado y comprar, no puede hacer una serie de cosas, no puede mantener una familia. Y día a día eso va en detrimento de lo que es la academia. Entonces, claro, la mayoría de estos programas donde uno habla de presupuesto se van en aspectos numéricos. Yo no quisiera caer en eso, claro, pero más importante o tan importante como eso es ver las repercusiones que eso tiene en el día a día de la universidad. O sea, es la misma calidad del egresado que nosotros teníamos en unos años atrás, y sin duda no. O sea, esa es la realidad, la triste realidad. Ustedes en varias oportunidades, concretamente usted ha señalado que su preocupación es que la universidad se convierta en un liceo grande, sí, que se venga a dar estrictamente las horas docentes, pero que no se genere investigación. Así es. Y no solo para la investigación se requiere el recurso humano, que es muy importante, además es un recurso humano preparado, sino que también se requiere infraestructura. Así es. Y eso es una preocupación que ustedes han manifestado en muchas oportunidades. Toquemos el aspecto docente. La universidad, una universidad realmente es una actividad donde se desarrolla, un ente donde se desarrollan todas las actividades que yo nombré anteriormente. Entonces, el que es profesor universitario debe desarrollar, no solamente venir a dar clases, sino tiene que hacer investigación, tiene que hacer extensión, debe hacer deportes, promover cultura. Ahora, ¿a qué nos está llevando el que no tengamos, por ejemplo, la posibilidad de reponer cargo y tener gente a dedicación exclusiva? Que bueno, se cubren las emergencias docentes contratando personal a tiempo convencional. ¿Eso es malo? No, eso es bueno porque eso cubre una necesidad, pero no es el deber ser de la universidad. Eso va en detrimento de lo que es el desarrollo de otras actividades. De tal forma de que yo lo he repetido, lamentablemente esa es la realidad. O sea, estamos corriendo el riesgo de que a muy corto plazo, básicamente las actividades docentes las estén desarrollando personas que vienen solamente a la universidad a dar clases, capacitadas por supuesto, claro, pero no desarrollan las otras actividades. La pertenencia. Ahora, ¿cuál es el fin de la universidad? Es la búsqueda de la verdad, la creación del conocimiento, no es repetir los conocimientos nada más. O sea, en muchas áreas se repiten, pero también tienes que producir nuevos conocimientos. Ahora, si no tienes la capacidad de hacer investigación, de buscar la verdad como tal, hacer... el simple acceso a las publicaciones especializadas. No solamente eso, sino, por ejemplo, vayamos a carreras como ingeniería, como medicina, como ciencias, en sus diferentes escuelas. Se requiere tener equipos de primera línea, materiales, laboratorios totalmente equipados. ¿Para qué? Para que la docencia y la investigación estén a un nivel que sea competitivo en todas las regiones y a nivel mundial. ¿Qué le parece, profesor? Disculpe, si eso lo explica... En el corte siguiente, sí, vamos a ir al corte y regresamos retomando precisamente eso, lo que nos está planteando de carreras puntuales. Vamos al corte. Proseguimos, amigos, estamos conversando con el vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Bernardo Méndez. Decíamos, calificábamos la situación presupuestaria de las universidades como algo triste, pero también repetitivo, pero también es muy doloroso. Sí. Hablar en los términos que está hablando el vicerrector muy claramente debe ser muy doloroso para un profesor universitario y para una autoridad más. Plantear que por la situación económica la universidad se pueda convertir en un liceo grande, como decía Maribel,
o como el impacto, describiéndonos el impacto que tiene la estrechez presupuestaria para las cátedras, las materias. Sí. Quisiera una reflexión en ese sentido, profesor. Sí, fíjense, yo hacía mención de algunas carreras, sobre todo desde el punto de vista de carreras técnicas, o sea, vamos a hablar de ingeniería, de medicina, de ciencia, de la misma veterinaria, agronomía, que requieren, además de lo que es el profesor que da la cátedra, requiere de insumos, de laboratorios, de salidas de campo, de equipos nuevos. En la medida en que eso no sea posible, sin lugar a duda, la formación del alumno se va a ver comprometida. Entonces, ¿qué es lo triste? Lo triste es, por ejemplo, que uno tenga que ir a un laboratorio y suspender una práctica porque no están los insumos, porque no hay las posibilidades de adquirir los reactivos, porque no están los dólares necesarios porque son productos importados, o porque tengamos que suspender una práctica porque no hay el equipo adecuado, o que no se pueda ir a una salida de campo porque efectivamente no tenemos los medios de transporte en el momento. Entonces, eso hace que realmente la formación vaya deteriorándose progresivamente, y efectivamente, aunque al final el estudiante salga formado y uno esté orgulloso de la formación que tiene, porque hay que hacer hincapié que aún en estas condiciones, nuestro egresado, en cualquier punto donde lo pongan, realmente es una persona bien formada y bien reconocido. Y pruebas de ellos hay muchísimas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cuando un egresado de una escuela como ingeniería, o de ciencias, o de medicina, va a otro sitio, o de cualquier otra escuela de comunicación social, va a otro sitio, efectivamente, se ve que tiene las herramientas para desarrollar lo que ha aprendido, y que está muy bien. Ahora, corremos el riesgo, y estamos viendo con mucho dolor cómo eso progresivamente se va perdiendo. Y estamos en este punto, en este momento particular, donde además hay una crisis de paros, etcétera, etcétera, motivado a las razones de tipo económico que yo mencioné muy al inicio de la entrevista, donde efectivamente ya la gente no puede seguir subsistiendo con lo que está ganando, y ya se convierte no solamente en un problema de que lo hago por apostolado, lo hago por mística, sino que requiero que efectivamente mis necesidades básicas familiares estén cubiertas. Profesor, llama la atención algo. Esta situación ocurre en las universidades autónomas, sí, en las experimentales, pero ocurre también en las nuevas universidades creadas por el gobierno. Claro, yo no conozco el día a día, pero las referencias que uno tiene por los amigos que trabajan en esas universidades, el problema es más grave, porque todavía a nivel de las universidades autónomas y que tienen años de fundada, hay una infraestructura, una estabilidad laboral, pero la mayoría de esas universidades funcionan con nóminas de contratados, donde año a año se les renuevan los contratos, no hay una estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Pero efectivamente no me corresponde a mí entrar al análisis. Porque lo que llama la atención, profesor, es que en los últimos tiempos la publicidad del Ministerio de Educación Universitaria ha sido que se ha incrementado la matrícula de estudiantes en educación superior. Entonces son 2.500 millones de estudiantes inscritos en educación superior. Entonces, si esta realidad está ocurriendo en unas universidades ya establecidas, con una trayectoria, con una tradición como la Central, ¿qué está pasando con las otras? Sí, pero fíjate, yo quiero rescatar la pregunta en el siguiente sentido. Uno no puede ver o visualizar la universidad como solamente un sitio donde alguien va a recibir una clase y unas personas le van a enseñar, sino que hay otras cosas. Y esas otras cosas es lo que hemos hablado, o sea, tiene que haber la búsqueda de la verdad, tiene que haber la búsqueda del conocimiento como tal, y eso no es simplemente una academia, como hemos dicho, no es una academia donde vas a recibir una clase por 2 o 3 horas. No es número de personas, ni de estudiantes ni de profesores, sino es un concepto. Exactamente, es un concepto diferente. Ahora, también se ha criminalizado mucho el concepto de presupuesto universitario, en el sentido de que dice, bueno, pero son unos barriles sin fondo, ahí no presentan reglas claras. Coméntenos un poco para que la persona que nos está viendo sepa cómo se formula el presupuesto universitario. Y lo más grave aún, Giovanni,
que, bueno, si están recibiendo los mismos recursos desde el 2007 hasta ahorita, eso significa que no necesitaban los reales. Claro, pero fíjate, ahí hay varias cosas que uno tiene que decir. Una, el presupuesto es el mismo, ha habido numéricamente algún incremento, pero para básicamente relacionado con incrementos salariales. O sea, si yo como gobierno decreto un incremento del 30%, del 40%, esos recursos tengo que suministrarlos como gobierno y eso va en el presupuesto. Entonces se ve como que el presupuesto es mayor. Que le están dando dinero a las universidades. Pero realmente no es porque la universidad en este momento esté recibiendo un dinero que le va a permitir desarrollar actividades de investigación, etcétera. Mejor no. Es para pagar compromisos laborales que ha adquirido el propio Estado, el propio gobierno, con los gremios o con su personal. En cuanto a presupuesto, hay otra cosa, o sea, lo que en este momento está llegando a las universidades, a todas, como presupuesto, viene por dos fuentes. Una que es presupuesto ordinario y otro que son créditos adicionales. La situación de control es tal que en este momento, básicamente, los recursos de presupuesto extraordinario o créditos adicionales son del mismo monto que los de presupuesto ordinario. Es decir, nosotros estamos supeditados, nosotros sabemos cuánto tenemos en el presupuesto ordinario porque es el que nos asigna desde el inicio del año. Y en créditos adicionales, lo que nos apruebe el Ejecutivo, la Asamblea, previa presentación del Ejecutivo. ¿Cuánto va a ser? Nunca lo vamos a saber, porque nosotros lo que hacemos es pedimos un presupuesto en base a un anteproyecto, que es un plan, que es el deber ser de la universidad. ¿Cuánto es ese presupuesto? Aproximadamente para el año que estamos que se está desarrollando en este momento el requerimiento eran casi 4.000 millones de bolívares. ¿Cuánto realmente de eso se da? Menos de la mitad, alrededor de 1.600 millones de bolívares. Para pagarse el sueldo. Eso no va a alcanzar, eso efectivamente no va a alcanzar, porque en la misma planificación del presupuesto ya se dice que queden cosas fuera que van a venir por créditos adicionales, pero cosas fuera para el funcionamiento, para cosas tan elementales como pagar los aguinaldos, como pagar el bono de vacacional, etcétera, etcétera. Entonces, ya de entrada, el mismo Estado reconoce o el mismo gobierno reconoce que eso no va a alcanzar y que tiene que pedir créditos adicionales. Bueno, vamos a ir al corte, profesor, y enseguida regresamos con esta explicación, porque aquí vamos a develar lo que está pasando con el tema del presupuesto en la Universidad Central de Venezuela. Vamos al corte. Nuestro invitado, el vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Bernardo Méndez. Más que una entrevista, creo que parece que es una comparecencia. Sí. a hablar del presupuesto universitario. Una conversación. Sí. Entonces, Maribel planteaba, pues, o sea, ¿qué es lo que está pasando entonces con el tema presupuestario y los créditos reconducidos y los créditos adicionales? ¿Cómo se maneja la universidad en eso? Sí, se maneja con muchísimas limitaciones. O sea, no se sabe cuándo van a llegar los recursos, en qué cantidad, en cuál cuantía. De hecho, por ejemplo, ya en base al presupuesto que tenemos asignado para este año, hay algunas dependencias que ya prácticamente consumieron el presupuesto. Sí. O sea, que se han visto forzados a recurrir a ayudas especiales para tratar de ver cómo siguen funcionando. Mientras se aprueban los créditos, ni siquiera ya pensando en la aprobación de créditos adicionales, sino cómo llegar hasta el momento en que esos créditos sean aprobados y los recursos lleguen. Entonces la situación es muy crítica. Y llegan a destiempo, ¿no? Y llegan a destiempo. Ahora, y servicios básicos como, por ejemplo, comedor. Sí. Por otra parte, hay actividades que nosotros históricamente hemos desempeñado que no tienen que ver estrictamente con la academia, como es, por ejemplo, transporte, donde tenemos una flota de transporte que está envejecida, donde hemos presentado solicitudes para tratar, e interurbana. Claro, pero que prácticamente lo que es el transporte universitario, que debería estar orientado hacia desarrollo de actividades de investigación, de salidas de campo, deportivas, culturales, se ha convertido en traer y llevar la gente de su casa a la universidad y de la universidad a su casa, o sea, cubriendo lo que son requerimientos que debería dar el Estado, la gobernación, las alcaldías. Entonces, las exigencias que se le hacen día a día a las universidades y particularmente a la central cada vez son mayores, van no solamente en los aspectos académicos, sino a transporte, funcionamiento, salud,
deporte, cultura, y es muy, muy, muy difícil. Sin embargo, si hacemos un resumen de lo que hemos hecho en estos 4 años, que ya casi va para 5, en periodo extendido, realmente puede haber críticas, puede haber cosas que no hemos dejado de hacer, pero yo diría que más que mal hechas, se han dejado de hacer porque no ha habido la capacidad realmente de poder disponer de los recursos para hacerlo. Pero estamos satisfechos de que hemos tratado de poner cierto orden en algunos aspectos, como los aspectos que tienen que ver con personal, regularización del personal. Nos encontramos con una universidad... ¿Han modernizado ustedes esa estructura? Sí, o sea, nos encontramos con una universidad que tenía alrededor de 1.300 personas que estaban desempeñando cargos, pero que no lo estaban como tal, no estaban en nómina formalmente. Teníamos un sistema de nómina anacrónico y tenemos ahora un sistema automatizado de recursos humanos. Hemos mantenido la parte de transporte como tal, haciendo enormes sacrificios, pusimos una ruta interna, tenemos una ruta para traslado de personas con discapacidad. En fin, hemos adquirido algunas sedes para unidades educativas de los hijos de los empleados y de los obreros. Y así como eso, estoy hablando de lo que toca realmente al vicerrectorado, pero además de eso, obviamente todo el mundo reconoce lo que se ha hecho en lo que es la infraestructura universitaria, lo que se ha hecho, los grandes esfuerzos que se han hecho en el comedor, en OVE, la parte de la aula magna. De tal forma de que, bueno, nos juzgarán, ahora, la comunidad nos juzgará al final, pero realmente yo creo que se ha hecho una gran labor. Retomando el tema de los profesores, ¿no? Sí. También causa impacto decir que están renunciando profesores a la universidad. No solamente no están ingresando porque no es atractivo un sueldo, sino que se están yendo los profesores de la universidad. Claro, porque en base a lo que hemos estado hablando, si efectivamente la mística llega a un punto donde si realmente yo no tengo cómo cubrir las necesidades, tengo que buscar otra fuente que me lo proporcione. Y lamentablemente, ¿qué expectativas hay? O sea, hasta ahora está anunciado un incremento del salario mínimo del 20% a partir del 1 de mayo hasta ahora. Hasta ahora. Ahora, ¿eso qué implicaría? Básicamente que el salario mínimo pasa a 2.400 algo. Pero si vemos la escala de obreros, eso sería lo que gana todos los obreros. O sea, no hay diferencias entre escalas. Pero además es lo que gana la mitad de lo que son las escalas salariales a nivel administrativo. ¿Y cuánto está ganando un instructor? 2.677, o sea que está a 200 bolívares del salario mínimo. Entonces eso es insostenible, o sea, si eso no se entiende, realmente no es que nosotros vengamos aquí a llorar y cada vez sea lo mismo, sino que tiene que haber una percepción de que estamos diciendo la verdad. O sea, podría parecerse exagerado decir, pero lo he escuchado, que hay profesores que no tienen para pagar el pasaje de venida a clase. Pero yo le voy a decir algo y a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero por ejemplo, muchísima gente que está utilizando el transporte ya en este momento no son solamente los estudiantes. Por eso. O sea, toda la gente que vive, por ejemplo, en Ocumare del Tuy, en los valles, para venir a la universidad, si no fuese por el transporte universitario o para regresar a su universidad, no estuvieran en capacidad porque no pueden pagar. Profesores. Y hay algunos de los que son los representantes de los comités de usuarios, están en manos de profesores que son usuarios del servicio, para que veamos hasta dónde estamos llegando. Lo dramático. Profesor, en ese sentido, los gremios han anunciado una serie de acciones que están adelantando, incluso con paros de 72 horas, bueno, siguen abiertos a la propuesta de diálogo con el Ejecutivo Nacional. No obstante, esta situación se hace cada vez más compleja para ustedes como autoridades. En ese sentido, ¿cuáles son las acciones y las propuestas que usted tiene ante un nuevo ministro también de Educación Universitaria? Lo que hemos repetido todas las autoridades universitarias es que una buena señal en este momento de parte del nuevo ministro, al cual le auguramos que tenga realmente una buena acción, es egresado, profesor de la universidad, es llamar al diálogo, o sea, sentarse realmente con lo que son los dirigentes sindicales y las autoridades universitarias
y tomar la discusión como tal. Buscar el diálogo, soluciones. buscar las soluciones. O sea, no se gana nada con desconocer a unos sectores y a otros sectores, Claro. Sí darles la bienvenida. O sea, el sector universitario no discrimina entre un sector y otro sector. Aquí a la universidad nadie le pregunta cuando ingresa de qué parte viene, o el que trabaja con uno no le está preguntando en una dependencia si milita en un partido o en otro partido. No, o sea, todos Eso no somos existe dentro del universitarios, seno de eso la no universidad. existe dentro de la universidad, afortunadamente. Y yo creo que eso lo que ha hecho es otra de las razones por las cuales la gente permanece en la universidad a pesar de que no están cubiertas ni siquiera sus necesidades básicas. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos al profesor Bernardo Méndez esta mañana con nosotros y los invitamos. Y manteniendo la esperanza en que esta situación se va a superar para beneficio no solamente de la Universidad Central, la universidad, sino para el país. El llamado es al diálogo, al reconocimiento de las universidades nacionales y la confianza que tiene toda la población venezolana en las universidades como fuente de futuro. Los invitamos a continuar con la programación de TVE.